Buenas tardes, saludo a la Junta Directiva de Aluex, también a Diego Quirós, a nuestro conferenciante de hoy, que está entre el público, ahora después subirá a pronunciar su conferencia, porque hoy también tenemos que hacer esta excepción y queremos saludar al presidente local de Cruz Roja Albacete, a Paco Pérez, y al equipo de profesionales de Cruz Roja que han tenido a bien acompañarnos y porque nos van a dar una pequeña información sobre esta gran entidad. En concreto nos acompañan Jorge Cubillana, que es responsable provincial del programa de atención a mayores, Loli Belmonte y Reme Hernández, que son responsables del departamento de captación de socios. Y a todos ustedes, como no, señoras, señores, muy buenas tardes. Bienvenidos a la 12ª de las conferencias organizadas por Aluex. Ya saben, dentro de su ciclo de conferencias, la cultura, nuestro patrimonio. Y como ven, tenemos una agenda muy apretada, así que voy a ser muy breve. En primer lugar, en nombre de Aluex, por supuesto, y también de Cruz Roja, queremos agradecer a nuestro conferenciante de hoy, a Diego Quirós, el que haya sido tan amable de ceder parte del tiempo de su conferencia pues a Cruz Roja, un gesto que le honra, y muchos de ustedes le conocen y ya saben pues que esto dice mucho de él. Gracias, Diego. Y escucharemos primero a los miembros de Cruz Roja, los que ya hemos saludado. Será el presidente de Cruz Roja Albacete, Paco Pérez, el que les presente y les dé un poquito más de información. Agradecer también, por supuesto, la colaboración de Cruz Roja con Aluex, que permite acciones como las de esta tarde, el poder conocer en detalle cómo y en qué programas trabaja Cruz Roja en Albacete. Y es que para Aluex, para esta asociación, es muy importante establecer lazos de unión y de colaboración con entidades como Cruz Roja y con otras que desde hace tantos y tantos años realizan una labor tan importante, una labor humanitaria y encomiable. Así que les dejo ya con el presidente de Cruz Roja, con Paco Pérez, y él les presentará a sus compañeros de mesa y les dará más información. Gracias. Sí, muchas gracias, María José, y buenas tardes a todos. Agradecer a la asociación Aluex, a la que conozco ya hace algún tiempo y que realizan una labor magnífica. Voy a ser muy breve porque lo importante no es lo que yo tenga que decir, sino lo que tengan que decir mis compañeros y compañeras. Y solo decir que en su día, a finales de diciembre, la Junta Directiva de Aluex nos visitó en nuestra sede y nos expuso pues sus preocupaciones y en qué medida Cruz Roja podría colaborar con las personas, socios o asociadas de esta asociación. Nos expusieron su problemática y la idea que ellos llevaban. Nosotros les pusimos también unas líneas de colaboración y entonces pensamos que lo ideal sería elegir, tal día como hoy, una conferencia a la que ustedes vienen todas las semanas, los lunes, pues para difundir y divulgar pues el programa de mayores y en qué podemos nosotros ofertar, ofrecer, ayudar, colaborar con Aluex. Y aprovechando también, pues mis compañeras Reme y Loli, que está del Departamento de Captación de Socios, Voluntarios e Informática, pues comentarles también nuestras líneas posibles de colaboración. Y sin más, no quiero entretenerles, les paso en primer lugar con Jorge Cubillana, que es el responsable provincial del programa de mayores. Muchas gracias. Lo primero, reiterar el agradecimiento a Aluex y a Diego en particular, porque esto parece una canción de Mecano, eso de ahí me planté y conquistar me podé. Seguro que alguien ha visto el cartel y dice, mira, ahí te lo dejo, qué guay. Bueno, os queríamos contar un poquito qué hacemos con personas mayores en Cruz Roja. Y cuando Paco me lo propuso, me pareció una idea genial, le pregunté cuántas horas teníamos, y dice, no, 10-15 minutos. Digo, bien. Bueno, pues, digo, ¿cómo cuento todo esto que hacemos con un montón de gente? Porque realmente en Cruz Roja Española, en la provincia de Albacete, solo en 2015, solo con personas mayores, hemos atendido a más de 2.500 personas nuevas. Diferentes, perdón. También hemos atendido a unas de ellas en años anteriores. Y es complicado explicarlo todo de manera breve. Y me acordé que viajo mucho en tren, que hace unas semanas coincidí con una señora muy simpática de Cartagena que iba tremendamente aburrida en el tren, y sabéis, los viajes en tren que ir con alguien aburrido al lado es sinónimo de que te diga, bueno, ¿qué? Y entonces la señora, yo trabajo mucho con el portátil y me vio, yo siempre trabajo con plantillas de estas, que como veis somos tremendamente corporativos y canta a la legua que somos de Cruz Roja. Entonces me preguntó, ¿trabajas en Cruz Roja? Digo, sí. Dice, ¿qué llevas? Dice, digo, personas mayores. Dice,
¿Y Cruz Roja trabajáis con personas mayores? Porque sí que es verdad que todo el mundo conoce Cruz Roja, pero nos conoce por eso de de trabajo humanitario, de trabajo sanitario, trabajo de lucha contra la pobreza, pero eso de personas mayores no encaja mucho. Así que lo he pensado contaros un poquito así, dos retazos, con un poco eso de esas siglas que utilizan en el periodismo, ¿no? De qué, cuándo, cómo, ¿vale? Y eso es un poco la idea de hoy. Vale, lo primero, yo siempre, tipo curioso donde los haya, me pregunto casi por todas las cosas, ¿por qué? ¿Por qué trabaja Cruz Roja Española con personas mayores? Porque Cruz Roja Española, sabéis que es una organización de carácter humanitario, que el objetivo es trabajar con personas en riesgo de vulnerabilidad. Y aquí hay gente ya que directamente se ofende, que joder, yo soy mayor y no soy vulnerable, efectivamente. Pero sí que es cierto que estadísticamente, por el hecho de ser mayor de 65 años, se tiene más riesgo de ser vulnerable. Entonces, ¿qué hace Cruz Roja Española? Cruz Roja Española trabaja con las personas mayores que tienen un problema. Que tienen un problema por el hecho de ser mayores o que se hace más grave por el hecho de ser mayor, o a su vez con personas mayores que no tienen ningún problema para que sigan estando así igual de bien. Esto está claro, ¿verdad? Bien. Entonces, ¿a quién? ¿A quién nos dirigimos? Nos dirigimos a cualquier persona mayor de 65 años. Si sabéis, si conocéis un poquito de Cruz Roja, sabéis que tenemos uno de los principios que es el de imparcialidad, y realmente no distinguimos entre ni razas, ni colores, ni sexos, ni ningún tipo, ¿vale? Ni siquiera un nivel socioeconómico para la mayoría de las cosas. Porque entendemos que toda persona, por el hecho de ser persona, debería tener acceso y debería tener una cierta dignidad y ciertos derechos que, por desgracia, hay personas que no tienen. Vale. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos con personas mayores? Mirad, hacemos un montón de cosas y lo que mejor que hacemos, o lo que mejor se nos da, es personalizar la intervención. Intentamos hacerle a cada uno su traje. A pesar de que llevamos unos números que dan mucho miedo, los 1000 y pico que atendemos, al mismo tiempo intentamos siempre que se puede llamar a cada uno por su nombre. Y a cada uno sabemos lo que le pasa y lo que necesita. O por lo menos se lo preguntamos. ¿Y cómo conseguimos eso? ¿Cómo trabajamos eso? Lo trabajamos en 5 campos a través de 5 vídeos. Vale. ¿Qué 5 campos? ¿Qué cosas trabajamos con personas mayores? Trabajamos el área de autonomía personal. La autonomía personal, desde la persona que hay actividades básicas como comer o como asearse que no puede hacer sola, hasta personas que tienen una buena capacidad de hacer actividades básicas, pero que la autonomía la tienen limitada, porque por ejemplo están cuidando de una persona dependiente, normalmente un familiar, normalmente el esposo, y eso le impide poder hacer las cosas que quisiera cuando quisiera. Por ejemplo, venir a las charlas del UES. ¿Vale? También trabajamos con personas que su situación física le impide estar todo lo bien que pudiera estar. Porque no sigan hábitos de salud, porque no los conozcan, porque no estén motivados, o porque simplemente no los conozcan, o porque simplemente no los puedan hacer. O personas que tienen más difícil hacer la pauta sanitaria, por ejemplo, porque no puedan ir a la lista del médico, o porque cuando se lo explica al médico lo que tiene que hacer no lo entienden. También estamos trabajando con personas que tienen deterioro cognitivo, sobre todo en fases leves y moderadas, porque entendemos que las funciones cognitivas, la función del lenguaje, la memoria, es algo que normalmente va asociado a la edad madura, no siempre, ¿vale? Ese deterioro, pero que se puede frenar, o que se puede ralentizar, incluso se puede mejorar. Y trabajamos por ello, ¿vale? También trabajamos por el estado anímico. Uno de los mayores problemas de las personas mayores, ahora ya no tanto, por desgracia, porque entró la crisis y ya el tema económico pesó mucho, pero durante muchos años lo que más hemos trabajado, no solo Cruz Roja, sino todas las entidades que trabajan con personas mayores, es el tema de la soledad. Y la soledad es algo que está en toda la franja de personas mayores de cualquier edad, de cualquier zona, de rurales, urbanas, personas que tienen familia, personas que no tienen familia, personas que están casadas, que te dicen que están solas, porque se sienten solas, que han tenido una vida normal, pero que llega a cierto punto se encuentran solas. Y trabajamos mucho con personas en esta situación, ¿vale? También trabajamos con cuidadores y cuidadoras, como os decía antes, y abrimos un nuevo campo, que es el tema del maltrato a personas mayores. Maltrato entendido en todo ese espectro. También desde la persona mayor que recibe maltrato en su casa, que es un problema que cada vez que lo digo la gente pone cara como si estuviera hecho con limón, porque eso es muy feo el tema, ¿verdad? Y es feo, es muy feo, es tremendamente feo, es horrible, pero existe.
y entonces como tapar los ojos pues no soluciona nada, pues intentamos que esta situación se vea un poquito mejor, y poder ayudar a esas personas que están en situación, por ejemplo, a que salgan de ello. Desde eso hasta que a prevenir que una persona mayor vaya a un banco y no la tiene. Un banco o lo que sea, porque el que va a llegar a la puerta y le timbra, no le venda algo que no necesita. ¿Vale? ¿Y cómo hacemos esto? Pues lo hacemos muy sencillo, lo hacemos a través de 4 vías de intervención. Por un lado, hacemos una actividad de sensibilización, de información, de activación, de motivación. Después tenemos una vía muy importante de capacitación. Enseñamos a la gente o les apoyamos para que adquieran competencias, para que sean protagonistas ellos y ellas de su desarrollo, que puedan mejorar. Después tenemos una tercera vía para romper las barreras que les impiden hacer las cosas. Imaginar una persona, le doy unos ejemplos que son un poco originales, pero así podemos encadenar después. Voy a intentar ser súper breve porque molaría que luego, si queréis hacer preguntas, las podáis hacer. Imaginar una persona que está motivada y que le interesa mucho venir a las aulas de UX, pero que tiene un problema de autonomía personal y no puede venir. ¿Por qué no puede venir andando? ¿Y por qué no puede venir en bus? Bueno, pues una de las cosas que hacemos es recoger a estas personas en su casa y acompañarlas para que puedan seguir participando. Y luego una cuarta vía es potenciar toda esa capacidad que tienen las personas mayores para activarse y para poder ayudarse a sí mismas y a otras personas que están en la misma situación que ellos. Por ejemplo, esto que tenemos aquí hoy es un ejemplo maravilloso de personas mayores activadas y motivadas para estar mejor. Eso es genial. Pero hay personas que no tienen la posibilidad que tienen vosotros y vosotras. Entonces intentamos trabajar con ellos para que puedan seguir haciendo. ¿De acuerdo? Bueno, por último, ¿cómo lo hacemos? Pues mirad, la Cruz Roja Española se fundamenta en tres pilares básicos súper simples. El primero es el voluntariado. Sabéis que Cruz Roja Española es una organización de voluntarios y voluntarias. Luego hay gente, como nosotros, que somos técnicos, que hacemos determinadas funciones que no pueden o es un poco el lío que hagan voluntarios. Pero el 90% de la actividad, incluida en las áreas de coordinación y de presidencia, por ejemplo Paco, son voluntarios y voluntarias. Entonces, al final, son los que dan vida y alma a la institución y son los que hacen todas esas cosas que os he comentado antes. Después tenemos otro pilar, que son la manera en que podamos hacer esto. Y esto se puede hacer de dos maneras. Gracias a un aporte económico que nos dan determinados financiadores, por ejemplo, cuando se marca la casilla de fines sociales en la declaración de la renta, y la otra, la aportación, lo que llamamos fondos propios, que son las loterías y los socios. Cuando los socios pagamos una cuota mensual, lo que estamos haciendo es dar un dinero para que todo ese trabajo que hacemos con personas mayores, con personas de vulnerabilidad, con inmigrantes, con niños, con refugiados, etcétera, sea posible. No hay ni más ni menos. He sido súper rápido, ¿verdad? Lo he hecho con la esperanza, el anhelo de que haya alguna pregunta. Yo tenía un profesor en el instituto, creo que hay aquí un montón, por lo menos hay dos. Un profesor en el instituto que dice que cuando hay ninguna pregunta es que no ha suscitado mucho interés. ¿Alguna pregunta, por favor? Ahí que... ¿No hay ninguna pregunta? Sí, yo. ¡Ay, gracias! Hola. Si no llega a ser por ti... Sí, es que así se escucha mejor. Creo que lo grabo. Yo no sé si voy a hacerlo bien. Seguro que sí. Cruz Roja emprende acciones judiciales contra los individuos que agreden a las personas mayores. Vale, la pregunta es muy buena. A ver, toda la intervención sobre el maltrato a personas mayores se está fijando este año. Es un programa que estamos implementando este año y las líneas aún están dibujándose. Te adelanto ya, Cruz Roja nunca emprende medidas judiciales contra nadie en base a un principio básico de la institución. Cruz Roja lo que haría sería acompañar a esa persona mayor en el proceso necesario para salir de esa situación. Si tiene que ver con la vía judicial, acompañar la vía judicial, pero Cruz Roja no hace nada. Yo lo digo porque Cruz Roja, al ser testigo de esas agresiones... Sí, ya, pero si nos personamos como causa particular, sí, estamos hablando. En principio no. En cualquier caso, si nosotros pensáramos algo así, por ética, lo que haríamos sería hablar con policía
juzgado, servicios sociales. Ahí es cuando... Eso sí, eso sí. Pero Cruz Roja presionarse como posición particular. ¿Alguna pregunta más? Habéis hecho la de para que no me sienta mal y ya está, ¿no? Sí. Es que la gente viene a otra cosa. Que no haya preguntas, así que las hay. Yo mismo te haría 14. Pero no tenemos tiempo en este momento. Y ya me estoy yo pensando de otra manera de luego hacer para Qué buena miembro de la Junta tenéis, que lo ha hecho súper elegantemente. Muchas gracias. Efectivamente. Nada, solo voy a dar la palabra a una compañera que os cuente un poquito el tema de cómo hacemos lo de los socios que comentaba. Y ahora lo dejamos con Diego, que es el que tira. Gracias, Jorge. Les dejo muy brevemente con mis compañeras Loli Belmonte y Reme Hernández. A ver. Hola, sí. Bueno, nosotras somos técnicos del Departamento de Captación de Fondos. Jorge ya lo ha explicado todo estupendamente y deciros que Cruz Roja lo más importante que tiene son los voluntarios y los socios. Es la fuerza con la que tiramos para adelante, porque quien está ahí cuando con una persona apoyándola o acompañándola son los socios y los voluntarios. El voluntario es el que está prestando su tiempo, acompañando con mayores, con niños, repartiendo alimentos, haciendo bocadillos. Ese es el voluntario, pero el socio está ahí con una aportación económica. Desde 30 euros al año puede uno ser socio, un voluntario firma un compromiso y un socio firma una domiciliación bancaria. Es la diferencia. Pero bueno, cuando uno se hace socio o voluntario, se da cuenta que la Cruz Roja te la encuentras en cantidad de sitios. Cuando hay una cosa, ahí está Cruz Roja. Lo podéis ver en las noticias, en la tele o andando. Y deciros que Cruz Roja hace muchas cosas, pero hay muchas cosas que hace en silencio y que los socios, que seguro que aquí hay muchos socios, no llevan ahí una bandera, sino que son personas discretas, que luego te das cuenta que dice yo también soy socio o soy voluntario. Invitaros, que estamos ahí en la calle San Antonio, cuando queráis os explicamos cualquier proyecto, conocéis a Paco, está ahí, nosotras, y podéis rellenar cualquier boletín, que no os dé pereza, si es hoy mejor que mañana, pero cuando queráis estáis invitados. Y que es un placer y muchas gracias por habernos invitado a estar aquí. Gracias, Loli. Solamente deciros que en realidad Cruz Roja está donde no nos imaginamos que está. Que estamos viendo las dificultades que hay en este momento y solamente pensar que si no fuera por la colaboración que tenemos de todos nuestros socios y de todos nuestros trabajos que hacemos, sabéis que para nosotros es muy importante nuestro sorteo de oro, que es una fuente importantísima de financiación, que desde mayo hasta julio, que es el sorteo, estamos luchando, intentando que el boleto se vea en todos los lugares, porque es, después de nuestros socios, la mayor fuente de financiación que tenemos. Entonces, solamente os pido vuestra colaboración, que para nosotros, aunque os parezca muy pequeña, es muy importante. Solamente deciros eso, que es muy importante vuestra colaboración. Muchas gracias. Gracias, Reme. Bueno, a mí me queda nada más que darle las gracias por la atención, pedirle disculpas al ponente, al magnífico ponente, y lo digo con conocimiento de causa, pedirle disculpas por haberle interrumpido, y a todos ustedes muchas gracias, y bueno, esperamos que esta colaboración vaya más y sea muy fructífera. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, la verdad que ha sido una información muy interesante y que está bien de vez en cuando que nos lo recuerden, y bueno, pues aquel que se anime, pues ya sabe, hacerse socio de Cruz Roja puede ayudar a muchísimas personas. Gracias a Paco, a Reme, a Loli y a Jorge, y felicidades por la labor que realizan. Bueno, vamos ya con la conferencia de hoy. Les presento a nuestro conferenciante, aunque ya muchos lo conocen, Diego Quirós López. Le conocen y han tenido además el placer de disfrutar, porque es disfrutar, me lo han dicho varias personas en sus clases,
no solo de sus conocimientos y de su sabiduría, sino de algo que es mucho más importante y es de su magnífica manera de transmitirlos. A Diego Quirós se le podría presentar, y ya lo han hecho en otras ocasiones, como un gran divulgador de temas de historia y también de arte. Diego Quirós es licenciado en Historia Medieval por la Universidad de Murcia en 1989 y en Historia del Arte por la Universidad de Murcia en 1992. Desde 1990 es profesor de enseñanza secundaria y desde 1997 imparte sus clases en el Instituto de Educación Secundaria Bachiller Sabuco de Albacete. En 2002 pasó a ser catedrático de secundaria. Es profesor de la Universidad de la Experiencia desde 2006 y desde 2007 colabora con esta asociación, con ALUEX. A partir de 2012 comenzó a colaborar también con la Universidad Popular de Albacete, impartiendo cursos breves y ha participado en infinidad de cursos y de seminarios. El tema que Diego nos propone para hoy es de lo más interesante y también es un tema que está de total actualidad. Realizará un recorrido por la geografía de la destrucción del patrimonio, haciendo especial hincapié en cómo el terrorismo yihadista la usa como arma al servicio de una causa. Bueno, sabéis que siempre me gusta empezar con el nodo. Los jóvenes ya no sabéis lo que es eso, pero voy a poner unas imágenes motivadoras. Dura un minuto nada más. الله أكبر ما شاء الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ما شاء الله Otra vez. Sí, sí. A mí me pasa como a Jorge, que yo no soy capaz de estar ahí sentado todo el rato. ¿Me oís, verdad? Y así además os veo a todos. Lo que pasa es que esto retumba un poco ahora. Bueno. Vamos a plantear el tema que va a ser el siguiente, cómo se ha producido la destrucción del patrimonio que todos tristemente conocemos por televisión, ¿no? Y lo vamos a plantear en tres momentos. Una primera parte hablaremos de cómo a lo largo de la historia eso ha sido moneda de curso habitual, eso de una sociedad que se impone a otra y la destrucción forma parte importante de ese proceso. En un segundo momento intentaremos buscar las raíces ideológicas de cómo el fundamentalismo islámico y los grupos yihadistas cómo se justifica ese hecho, y en un tercer momento ya sí que haremos un recorrido por los lugares que han sido más afectados por esta barbarie. Bueno, ya decía hace un momento que la destrucción del patrimonio es algo habitual. A lo mejor nosotros no estamos acostumbrados porque en nuestras sociedades modernas pues realmente las cosas avanzan a un ritmo bastante despacio, hay una cierta estabilidad, por lo menos en los países desarrollados. Pero lo que es cierto es que la historia a lo largo de la humanidad ha ido avanzando y la dinámica ha sido que una cultura se ha impuesto a otra, un imperio se ha impuesto a otro y así sucesivamente. Y en ese proceso de imposición, pues lógicamente, ¿cómo puedo realmente borrar las huellas del contrario? Exterminando todo, no solo sus estructuras sociales, políticas o económicas, sino también exterminando o destruyendo sus símbolos, porque los símbolos es precisamente lo más importante y lo que define a los pueblos. En la fotografía estáis viendo algo típico, es una fotografía de Ciudad de México donde se superponen tres culturas, se le llama precisamente la Plaza de las Tres Culturas. Estamos viendo abajo restos prehispánicos, luego vemos una iglesia que representa la colonia, esto es el mundo antes de que llegaran los españoles, y atrás, en un tercer plano, vemos la cultura actual de este pueblo. Evidentemente son tres culturas que se han superpuesto y estas tres culturas se han impuesto a través de la destrucción. Unas veces más virulenta, otras menos, pero así ha avanzado la historia de la humanidad, ni más ni menos.
Y en toda la dinámica de una cultura o un pueblo o una religión imponerse a otra, ha primado o ha tenido mucha importancia, sobre todo, sembrar cuanto más terror mejor. Porque el terror es un arma bastante rentable. El terror hace que, o equivale al trabajo que haría una división o dos del ejército. Hace que se baje la moral al contrario. Y el terror se siembra dañando los puntos sensibles del enemigo. Y los puntos sensibles, como hemos dicho antes, son los símbolos, o la religión, o lo más sagrado, o lo más importante. Y eso es lo que están haciendo estos grupos en la actualidad. Bien, se busca en otros casos borrar totalmente el signo del contrario, borrar los datos de lo anterior, hacer tabla rasa, empezar una nueva sociedad, y eso lo hemos visto también en muchas ocasiones. Bueno, cuando digo el borrar los símbolos, me estoy refiriendo sobre todo a los símbolos religiosos. Y los símbolos religiosos, sabéis que a lo largo de la historia la religión ha generado una gran cantidad de arte, por no decir, bueno, la mayoría, ¿no? Y lógicamente se destruye todo para volver a construir, para construir algo nuevo y totalmente distinto. Y lo peor de todo, esa destrucción la mayoría de las veces tiene un carácter irreversible. ¿Ejemplos a lo largo de la historia? Bueno, voy a hacer un recorrido bastante breve porque no es este el objeto. Pues, bueno, en la Biblia encontramos que el pueblo de Israel destruía a otros pueblos porque los consideraba idólatras. Entonces destruía sus templos, sus señales, sus signos y, lógicamente, era una manera verdaderamente de imponerse. Y muchas veces este efecto de destrucción lleva consigo no solamente la excusa religiosa, sino también la económica, la social o la política. De la misma manera, el templo de Salomón fue destruido. El templo de Salomón, aquí veis una maqueta en Jerusalén, fue destruido por lo menos en 2 ocasiones, por los babilonios y por los romanos, y saqueado pues otras cuantas veces más. Las civilizaciones se han ido sucediendo, una se ha impuesto a otra, los símbolos unas veces se han destruido, otras veces se han readaptado y bueno, pues aquí vemos en esta fotografía un lateral de la Catedral de Siracusa, en Sicilia. Estáis viendo, este lateral son columnas de un templo dórico griego que existía allí. Andando el tiempo, cuando el cristianismo se impuso, se hizo encima de los restos de la civilización o de la cultura anterior. Y esto actualmente es una catedral. Como veis, los lugares de culto o se destruyen o se reconvierten. Y muchas veces un lugar de culto es un lugar de culto eterno, que a lo largo de la historia cambiarán las religiones, pero el lugar seguirá siendo un lugar de culto. Ejemplos los tenemos, por ejemplo, en España. España, la mezquita de Córdoba, que todos conocemos, era la iglesia visigoda de San Vicente. Cuando llegan los musulmanes se transforma en mezquita. Y cuando la reconquista luego avanza hacia el sur, volverá a convertirse otra vez en iglesia. El lugar permanece, el culto cambia. Bien, luchas a lo largo de la historia por cuestiones religiosas que hayan dañado el patrimonio. Pues, por ejemplo, en el Imperio Bizantino, la querella de las imágenes, entre los partidarios de adorar las imágenes y los que estaban en contra. Y esto generó una destrucción total e hizo que del Imperio Bizantino realmente huellas escultóricas no tengamos, que la representación figurativa haya quedado reducida a los iconos y a los mosaicos. Bueno, hemos visto el caso, cuando los españoles llegan a América, ocurre exactamente lo mismo. ¿Dónde se levantan las iglesias? Donde estaban los símbolos y los templos de la civilización indígena. Aquí vemos el ejemplo, bueno, no es la fotografía a la que corresponde, pero eso es algo claro y evidente. Cuando los reyes católicos toman Granada, se inicia una política muy tolerante con los musulmanes. Se pactan unas condiciones admirables que hoy incluso nos asombraríamos. Hasta que llega el cardenal Cisneros y lo que hace es quemar todo eso y hacer una quema pública de libros musulmanes en la plaza de Viva Rambla. Se acabó la tolerancia. Bueno, las revoluciones, la famosa Revolución Francesa. Fijaos lo que quedó del monasterio de Cluny, que iluminó a la cristiandad durante gran parte de la Edad Media. Allí surgen ideas como el peregrinaje a Santiago, como el matrimonio, el sacramento del matrimonio, como la idea de purgatorio. Y fijaos en lo que quedó. Todo esto era la iglesia y de esto solamente respetaron una torre. De la misma manera, cuando llegue en el año 1917 la Revolución Rusa, ¿qué va a hacer una sociedad atea con lo que considera un signo retrógrado? Pues evidentemente desacralizar las iglesias y destruir y reconvertirlas. Y la verdad, en España también tenemos ejemplos de esta destrucción del patrimonio. En la Guerra Civil, la inquina de una parte del bando republicano con respecto al patrimonio religioso hizo que saltaran por los aires y se incendiaran muchas iglesias y conventos. Esta costumbre no empieza ahora, es una larga trayectoria la que llevan los españoles desde el principio del siglo XX quemando iglesias. Se consideraba la iglesia un sector conservador y retrógrado frente a la nueva sociedad que pretendían los revolucionarios. Y ahí vemos una imagen de la iglesia de la Macarena,
del siglo XIII, derribada. Un corresponsal inglés en la Guerra Civil Española decía que los españoles tienen tanto patrimonio que llevan siglos quemándolo y todavía les queda. Otro ejemplo bastante reciente, pues Mao con la famosa revolución cultural. Había que renovar todo. En el fondo, la excusa era que Mao quería, de alguna manera, recuperar el control sobre el Partido Comunista, y esta lucha hizo que se inflamara el corazón y el ardor revolucionario de los jóvenes guardias rojas, estudiantes, intelectuales, bueno, estudiantes sobre todo, y se derribara gran parte del pasado chino porque no servía o había que edificar algo nuevo, y aquí había que borrar las huellas del pasado. No es China precisamente un país que se caracterice por el respeto al patrimonio, y menos actualmente, con un proceso urbanístico brutal. Bien, entramos ya en la segunda parte, ya vamos a adentrar el tema y nos vamos a referirnos sobre todo a este terrorismo islámico, este yihadismo. Y lógicamente tenemos que empezar a definir qué es eso de yihad. Yihad es una palabra que hace unos 50 o 60 años pues era una palabra bastante restringida, y ahora desgraciadamente está con bastante asiduidad en los medios de comunicación. Terrorismo yihadista, están haciendo la yihad. Y la idea que tenemos nosotros de yihad en el mundo occidental siempre la identificamos con algo así como la guerra santa. No es exactamente. El yihad es eso, pero es muchas cosas más. Es lo que vamos a ver. El término lo podemos remontar a los orígenes del Islam. Cuando surge el Islam como comunidad, en esa comunidad desértica, ya sabéis que Mahoma nace en la Meca, es mecano, no mecánico, y viaja, pues sabéis que allí inicia la predicación, el arcángel San Gabriel se le aparece, inicia una nueva predicación. Ahí, en su etapa en la Meca, por primera vez habla de yihad. Pero yihad en esa primera etapa simplemente equivale a algo así como a esfuerzo personal, esfuerzo interior, esfuerzo individual para luchar ¿contra quién? Contra el enemigo, que es uno mismo. El mundo de las tentaciones hay que dominar, etcétera, etcétera. Más tarde Mahoma huye de la Meca a Medina, y en Medina, o Yatrib, como se llamaba antes, es acogido por una tribu y tiene que enfrentarse al resto de las 12 tribus que son claramente refractarias a su dominio. Y Mahoma se juega la supervivencia de su comunidad, y entonces empieza a predicar de alguna manera que es relativamente justo emprender una guerra contra aquellos que quieren frenar a la comunidad o quieren atacarla o exterminarla. En ese momento surge un concepto que podemos llamar de guerra defensiva, pero inmediatamente cuando muere Mahoma y toma el mando los primeros sucesores de Mahoma, los califas ortodoxos, ahí de ser un carácter defensivo ya prácticamente pasa casi a un carácter ofensivo. Es una etapa de esplendor, de expansión. En menos de 100 años el Islam se extiende desde las fronteras de la India hasta el Océano Atlántico, y ese fenómeno que asombra a los historiadores solamente es explicable si tenemos en cuenta que dentro hay algo y que hay un motor que lo mueve. Y lógicamente la yihad tiene mucho que ver en eso. No quiero decir que sea todo, pero tiene mucho que ver. Entonces, como veis, desde el principio estamos viendo dos acepciones de la palabra yihad. Por una parte, una yihad que podemos considerar una yihad menor, que es la guerrera, y luego otra que se considera en algunos, para muchos estudiosos musulmanes, una yihad mayor, que es la yihad mayor, es la del interior, la primera, la de un camino de lucha consigo mismo contra las tentaciones. ¿Vale? Los dos términos se van a superponer y van a evolucionar. Pero lo que es cierto es que esta visión, que al principio puede parecer minoritaria, esta visión guerrera, con una cierta frecuencia sale a la palestra y ocupa grandes temas de actualidad en los distintos momentos del mundo musulmán. ¿Vale? Y bueno, aquí vemos el mapa de la expansión del Islam, con los primeros califas, lo vemos aquí en verde. Esta etapa para los musulmanes es una etapa dorada, una etapa de expansión, y a esta etapa es a la que quieren volver, ya lo veremos más adelante, los yihadistas. Y lógicamente, ¿qué movió todo? La yihad, pero la yihad guerrera, la acepción guerrera de la palabra yihad. Bueno, en la Edad Media se le va a dar otra vuelta a esto de la yihad, y bueno, tenemos dos personas muy importantes que van a trabajar y van a elaborar el concepto, dos sabios musulmanes. El primero es Averroes, que ya sabéis que era de Córdoba, y era un gran filósofo, un pensador, médico, escritor, era bastante prolífico, y además bastante polígrafo. Escribía de todos los temas y además con solvencia. Pues también le dedicó un libro a la yihad. Y este hombre, tremendamente racionalista, y que gracias a él conocemos a Santo Tomás y todas esas cosas, perdón, conocemos a Aristóteles, fijaos lo que nos dice de la yihad. Viene a decir que la yihad debe tener un carácter guerrero, que debe obligar colectivamente, y esto es una novedad, a todos los musulmanes. ¿Y qué hay que hacer con los que
no son musulmanes o no aceptan la yihad o el dominio musulmán, exterminarlos. Exterminarlos o someterlos a la esclavitud. Y si hay que elegir entre una cosa y otra, exterminarlos. Estamos en la Edad Media, no son los valores del siglo XXI. Bien, y luego otro personaje, daos cuenta que Averroes escribe 500 años después de la muerte de Mahoma. Y un segundo autor que va a ser muy importante se llama Ibn Taymiyya. Ibn Taymiyya habla de la yihad y dice que es importante por su carácter guerrero. Pero bajo mi punto de vista incluye una novedad bastante importante. La yihad no va a ser como hasta ahora solo contra el infiel, contra el idólatra, contra el que no adora a Mahoma, contra el que no acepta la dominación del Islam. La yihad también se puede dirigir contra los propios musulmanes. ¿Contra qué musulmanes? Contra aquellos que son considerados herejes o son considerados malos musulmanes. Con lo cual abre la puerta de que una yihad pueda ser dirigida también contra un dirigente musulmán. Esto es muy interesante porque estos grupos yihadistas se están dirigiendo también contra gran parte de los poderes políticos establecidos ahora mismo. ¿Vale? Bien, pues estos dos personajes van a conformar el concepto de yihad ya bastante elaborado. El siguiente paso, nos vamos al siglo XVIII. Habréis visto en los medios de comunicación que con bastante frecuencia se habla de salafismo y wahabismo, ¿verdad? No es ningún aperitivo japonés, ni chino, ni nada de eso, ¿no? Vamos a ver qué es eso. Para eso vamos a hablar de un señor que se llama Muhammad ibn al-Wahhab. ¿No es este? Este es un amigo suyo. ¿Quién es ese al-Wahhab? Pues al-Wahhab era un predicador musulmán. En el siglo XVIII, en ese momento, a Arabia Saudí estaba sometida al dominio otomano, que rechaza todo lo que está ocurriendo. Piensa que el Islam se ha desviado totalmente de su sentido original y que hay que volver a los orígenes. Y que hay que quitar todo aquello que estorba para la oración directa y la relación directa del hombre con Alá. Entonces una visión tremendamente rigurosa, tremendamente estrecha y que va a tener bastante influencia posterior. Este hombre fue famoso porque tenía un amigo, que es el que tenéis aquí, ahora sí, que se llama Mohamed ibn Saud. ¿Lo de Saud os suena de algo? Arabia Saudí. Es un país que curiosamente quiere decir, lo de Saudí quiere decir que la casa gobernante es la casa Saud. Bueno, pues el primer jefe del clan de los Saud, una tribu más de las que había en Arabia, cualquiera con el tiempo podía haber llegado al poder, pero llegaron ellos, establece un pacto, y estamos aproximadamente, es el año 1745, y establece un pacto. Y dice, yo soy un líder político y yo creo en lo que tú dices, vamos a establecer una alianza. Y así se mantuvo esta alianza hasta llegar al siglo XX. ¿Y en el siglo XX qué pasó? Pues que la casa de Saud, en el año 1932, se hizo con el control de los santos lugares, conquistó toda Arabia. ¿Y cuál es la visión que tiene del Islam? La visión wahabita. ¿Y qué es la visión wahabita? Riguroso entendimiento de la vida, rigurosa manera de cumplir todas las enseñanzas del profeta y, por supuesto, rechazo de todo aquello que se considera decadencia e influencia exterior, como por ejemplo el cine, como por ejemplo la música y como por ejemplo podríamos hacer un largo etcétera. Sobra todo en la sociedad, todo lo que entretenga al hombre de hablar con Mahoma. Y entre eso sobra también otras formas de ver el Islam que también subsisten dentro de la corriente mayoritaria sunita. Todo eso debe ser exterminado. Y eso es lo que ha hecho Arabia Saudí. En el siglo XX tiene lugar una cosa muy importante, que la Casa Saud llegó al poder con esta ideología o esta forma de entender el Islam. Y otra cosa importante es que se descubrió bastante petróleo en Arabia Saudí. Y ya sabéis que el petróleo tiene una cierta importancia, aunque ahora esté barato, ¿verdad? Pues con los beneficios del petróleo, Arabia Saudí ha financiado la creación de mezquitas por todo el mundo musulmán, más que de crear hospitales, de crear mezquitas, y muchas, y estas mezquitas han reproducido esta forma tan estrecha de ver o de entender el Islam. ¿Cosas que sobran? Pues, por ejemplo, en algunas formas de ver el Islam también se rendía culto a algunos santos o jeques importantes que han aportado algo, a los sufíes que han iniciado un camino espiritual para aproximarse a Dios. Todo eso sobra. Y en la propia Arabia Saudí y en la propia capital, bueno, en la propia ciudad sagrada, en la Meca, también sobra todo aquello que tiene que ver con el propio Mahoma. Todo lo que distraiga al fiel del contacto directo con Alá, sobra. Os podéis imaginar estas ideas en la mente de los señores actuales, el efecto que van a tener, ¿no? Y ahora vamos a hablar precisamente de los hijos de Wahhab. Con esta ideología, bueno, se me ha olvidado deciros que es el salafismo. Salaf en árabe significa ancestro. Es volver a esa etapa dorada de los primeros califas, de los primeros sucesores de Mahoma.
Entonces, salafismo y wahabismo no es exactamente lo mismo, pero se parecen bastante. Estas ideas van a tener una honda repercusión en el siglo XX, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, aunque la primera vez que se habla de repetir esto y volver hacia esa época dorada es precisamente con la Cofradía de los Hermanos Musulmanes, que es el primer movimiento integrista del siglo XX, que nace en Egipto en el año 1929 y hoy están vivos y además con bastante importancia. Y estas ideas, de aquí de estas ideas y de la predicación de estas ideas van a surgir grupos como los talibanes, os sonarán, ¿verdad? Los que han hecho la gracia esa que hemos visto al empezar. Como los talibanes, Al-Qaeda, el Estado Islámico. Entonces estas ideas vienen de un sitio que se llama Arabia Saudí y de una ideología clara. ¿Vale? Bien. ¿Y qué tiene que ver todo esto con la destrucción del patrimonio? Como sobra todo lo que interrumpe la comunicación o la oración entre el fiel y Alá, todo debe ser destruido. Nadie lo puede decir más claro de esta vertiente wahabita o de esta interpretación del Islam, como cuando pasaron por televisión este vídeo del Estado Islámico destruyendo las piezas del Museo de Mosul, el 27 de febrero del año pasado. Y salía una voz, salía un señor sin máscara ni nada que decía lo siguiente: musulmanes, los objetos que están detrás de mí son ídolos de pueblos anteriores al nuestro. Los asirios tenían dioses para la guerra, la lluvia, y se aproximaban a ellos a través de las ofrendas. El profeta nos ordenó deshacernos de las estatuas y las reliquias. Lógicamente todo lo que hay anterior al Islam no tiene importancia. Son idólatras y como huella de esos pueblos hay que borrarlas, hay que exterminarlas. Esta vertiente iconoclasta va a ser bastante definitoria de la situación actual de estos grupos. Bueno, una vez que hemos visto de dónde les vienen las ideas, vamos a ver cómo actúan y cómo operan. Vamos a hacer un recorrido y vamos a empezar en Afganistán, muy brevemente, pero los talibanes en Afganistán, sabéis que Afganistán es un país en guerra desde el año 1973, un país atribulado que no ha conocido momentos de paz y si los ha conocido han sido escasos, y que bueno, los soviéticos el día de Navidad del año 1979 decidieron invadir un poco el país. Lo invadieron, lógicamente estamos en la Guerra Fría, no sé si sabéis lo que es la Guerra Fría, pues, supongo que sí, ese enfrentamiento continuo entre dos bloques. ¿Qué manera tenía Estados Unidos de pararle los pies a los soviéticos en Afganistán? Una manera sutil, sin intervenir directamente para que eso no pudiera desembocar en una guerra nuclear. Pues una forma sutil. Mandó, en contacto con Arabia Saudí, entre los dos, crearon una idea que fue revolucionaria. Formar en las madrasas o instituciones de enseñanza coránica en Pakistán una casta de gente imbuido de estas ideas como fuerza de choque contra los soviéticos. Nacen los talibanes, que ya conocéis todos, ¿no? Entonces, ¿los talibanes son creación de Arabia Saudí? Sí. ¿Tiene que ver algo Estados Unidos? Bueno, digamos que Bin Laden no hubiera existido si no hubiera existido un interés detrás. O hubiera existido, hubiera tenido bastante menos alcance. Bueno, estos, después del hundimiento de los soviéticos y la retirada del país a partir del año 85, entre el 85 y el 89, se hicieron con el control del país y lógicamente aplicaron la Sharia, la ley islámica, la interpretación estricta del Corán, y lo demás ya lo sabéis. Dos colosos que de 1500 años, testimonio de la antigua civilización, de la ruta de la seda y de la religión budista que se extendió por estos lugares, pues bueno, estaban en el valle de Bamiyan y decidieron saltarlo por los aires. ¿Por qué? Porque ofendían a Dios, era incompatible con un estado como era el estado de los talibanes. Eran de un gran valor histórico, uno de ellos medía 50 metros de altura, el otro 38, y ya en el año 98, la destrucción fue en el 2001, pero ya en el 98 ya se la tenían un poco jurada. Lo intentaron, no lo consiguieron y luego más tarde volvieron a las andadas. Se sabe que uno de los budas estaba pintado de rojo, están tallados en roca arenisca directamente en el acantilado, es decir, no es una estatua que se ha llevado ahí y se ha metido en una hornacina. Y la piedra estaba cubierta de una capa de paja, yeso, adobe y todo finamente pulido y con unos colores esplendorosos. Xuanzang, que fue un monje chino del siglo VII, nos describe Bamiyan como un centro importante donde viven casi 10.000 monjes y alaba estas estatuas. Fijaos cómo estaban. Y bueno, pues esto no podía aguantarse por más tiempo. El Mulá Omar, que era el líder espiritual de los talibanes, dio la orden, hubo muchas quejas a nivel internacional, también por parte de países musulmanes, pero la orden fue inapelable. No sabemos el día exacto en el que lo derribaron, porque les costó mucho. Llenaron de explosivos la estatua del Buda Mayor y cuando pensaban que iba a saltar por los aires todo el acantilado, solo saltó una pierna. Entonces estuvieron dándole descargas durante 25 días, derribándolo por partes, para más ensañamiento.
simplemente se trataba de una provocación a la comunidad internacional que había estrechado el cerco contra Afganistán y había sometido el país a un embargo, y esta fue su respuesta. Como veis, la religión justifica todo, pero muchas veces hay bastantes más cosas que no son la religión, que a lo mejor son la causa exacta del acontecimiento. Y encima salen diciendo que, bueno, no os penséis que esto es tan fácil, que nos ha costado nuestro trabajo, ¿eh? Encima casi que se lo tenemos que agradecer, ¿no? Bueno, ahí veis la frase. Estaban talladas en el acantilado y les costó muchísimo. Bueno, cuando se recuperó el país se va a intentar ver qué se puede hacer. Hay más de 5.000 trozos de la estatua mayor. Están intentando ver qué se puede hacer, pero es realmente muy difícil. De la estatua pequeña hay posibilidades de restaurarla, pero no se sabe. Se ha intentado primero hacer una restauración con luces, no es la restauración en sí, y se está estudiando posibilidades, pero la cosa lleva ya desde el año 2001 y yo creo que realmente es imposible, que lo hicieron bastante a conciencia. Se han conservado restos de otras estatuas de Buda y de otras cuevas, porque todo estaba lleno de cuevas, pero de aquello ya no queda nada. Bien, ahora nos vamos a otro lugar, nos vamos al Mali, un país atribulado, está en el centro, en el Sahel, en el borde del Sáhara, y bueno, pues un país que en el año 2012 conoció un golpe de Estado, el país se sumió en un caos tremendo, y bueno, aprovechando este caos es el sitio idóneo donde crecen estos grupos yihadistas. Entonces, vamos a ver qué ocurrió con Tombuctú. Tombuctú es una ciudad que en la Edad Media era una ciudad fabulosa. De allí venía todo el oro que llegaba a Europa, o pasaba por allí el oro. Era una ciudad tremendamente culta, tremendamente rica, y hubo muchos exploradores europeos en el siglo XIX que intentaron buscar la mítica ciudad de Tombuctú. Cuando la encontraron, en la curva del Níger se encontraron que era un pueblo polvoriento que ya no guardaba nada de su pasado esplendor, pero el nombre de Tombuctú todavía tiene unas resonancias de ciudad culta. Se le llamaba la ciudad de los 333 santones, porque habían sido sabios musulmanes que habían ayudado a difundir el Islam por allí. Y allí estaban sus mausoleos. Verdaderamente no había 333, había 16. Pero bueno, no habrían hecho bien las cuentas, no tendrían una calculadora en sus manos. ¿Sus relaciones con Al-Ándalus? Pues esta ciudad se fundó con gente que vino de Al-Ándalus. Y en el siglo XVI, un tal Yuder Pachá, un niño que fue cogido por los musulmanes en sus excursiones de rapiña por el Valle de la Almanzora, en Almería, y llevado preso a Marruecos, se hizo jefe militar y con 5.000 renegados más que huyeron de España con las persecuciones religiosas del siglo XVI, encabezó una expedición que conquistó para el Imperio de Marruecos la ciudad de Tombuctú. Y esos se asentaron allí y continuaron viviendo allí durante mucho tiempo. Probablemente también habréis oído hablar de León el Africano, que pasó también por allí, ese granadino universal. Bueno, fijaos dónde está Tombuctú, este es el Mali, está la curva del Nilo. Y bueno, los tuareg, que son unos señores que viven nómadas en el desierto y que eso de ponerle fronteras y no poder circular no lo entienden muy bien, han motivado muchísima revuelta en todos los países. La enésima era esta. Contaron como compañeros de viaje a grupos islamistas como el Magreb, como Al-Qaeda en el Magreb y como otro que se llama Boko Haram. Al final se pelearon entre ellos y quien salió perdiendo fueron los tuareg. Y entonces, cuando los islamistas se hicieron con el control de la ciudad, os podéis imaginar cómo actuaron, ¿verdad? Destruyendo gran parte de esos monumentos. El primero, el 30 de junio del 2012, el de Sidi Mahmoud y Sidi Mokhtar saltaron por los aires. Al grito de Allahu Akbar, igual que en Afganistán, están destruyendo esos mausoleos. Y aquí vemos algo que dijeron en aquella época esos destructores. Sé eso, no sé musulmán. Vamos a erradicar todos estos comportamientos impropios del Islam que tiene sus normas. Hemos luchado y lucharemos para aplicar la Sharia en Mali. ¿Qué significa eso? Que todo lo que no tenga que ver con la visión estricta del Islam debe ser destruido. Esto, lógicamente, no es la corriente más usual del Islam, pero es una corriente que en África tenía mucho peso. Y algo que nos toca muy de cerca. Os voy a contar la historia de una biblioteca que a lo mejor no conocéis o a lo mejor sí. Se llama el Fondo Cati. Un señor, se llama Kuti, Abal Kuti, salió, fruto de las persecuciones religiosas, salió de Toledo en el año 1467. Buscó refugio en el norte de África y al final acabó refugiándose con todos sus seguidores y todos los españoles que salían por estas persecuciones religiosas, se asentaron en Tombuctú y allí
Llevaron toda una biblioteca consigo, metidas en maletas, donde había más de 5.000 documentos que estaban escritos en hebreo, en castellano, en árabe, y hablaban de transacciones comerciales, pero también de vida espiritual, del Islam, de cómo vivía la gente en Al-Ándalus. Y ese legado ha pasado de generación en generación. Cuando han estado en peligro, se han disgregado, se han ocultado estas maletas. Cuando ha habido momentos de paz, se ha reunido otra vez. Y ha estado a punto de caer en manos de esta gente. Si no es porque lo escondieron, y cuando el ejército francés y el de Mali lograron recuperar la ciudad, salió otra vez a la luz y se montó otra vez la biblioteca. Ahora creo que quieren hacer una instalación permanente de algunos documentos en Andalucía. La Junta de Andalucía ha pagado allí las instalaciones para la nueva sede. Y este señor, veis, es el titular, el heredero de este linaje. Cuenta, muy curioso, dice: salimos de España siendo blancos y al final nos hemos hecho negros. ¿Sabéis lo que es el mestizaje y el cruce de gente? No puede ser más gráfico la historia de esta gente. No todas las bibliotecas en Tombuctú, que era una ciudad famosa por sus bibliotecas, ha sobrevivido. Aquí estáis viendo a los de Boko Haram quemando libros. Bien, y ya nos vamos al escenario más dramático. Nos vamos a Irak. Vamos a ver qué hora es, que no quiero daros mucho. Vamos bien, ¿no? Nos vamos a Irak y nos vamos a Siria. Vamos a empezar por cuestiones de orden, no por cuestiones cronológicas. Vamos a hablar primero de Irak y luego hablaremos de Siria. Bueno, de Irak os tengo que decir poco. Sabéis que gobernaba un señor que se llamaba Saddam Hussein, ¿verdad? Saddam Hussein tenía buenas relaciones con Estados Unidos. De hecho, cuando en el año 1979 triunfa la revolución islámica en Irán, e Irán se convierte en un enemigo de Estados Unidos, ¿cómo va a luchar Estados Unidos contra aquello? Pues utilizando a Saddam Hussein, que le va a armar hasta los dientes y le va a animar a que entre en una larga guerra que dura desde el 79 al 89. Como la guerra acaba en tablas y el país acaba endeudado por la guerra, a Saddam Hussein no se le ocurre otra cosa, esta vez sin consultar con nadie, que invadir Kuwait. ¿Recordáis aquello? El 2 de agosto del 90. Bien, lógicamente hasta ahí podíamos llegar. Kuwait tenía petróleo, si no hubiera tenido petróleo hubiera dado igual, ¿no? Y entonces, ¿qué hace Estados Unidos después de varios avisos y toda la comunidad internacional? Pues lógicamente montan una campaña internacional para desalojar de Kuwait a Saddam Hussein. Efectivamente, fue derrotado, salió Saddam Hussein de Kuwait y al país se le sometió a un cerco tremendo que quien lo sufrió verdaderamente no fue Saddam Hussein, sino toda la población de Irak. Un hipócrita programa que se llamaba Petróleo por Alimentos hacía que la población sufriera todo tipo de carencias, pero eso sí, en Occidente no faltara el petróleo de Irak, ¿no? Bueno, había que darle otra vuelta de tuerca y George Bush en el año 2003 acusa a Saddam Hussein de tener armas de destrucción masiva, algo que los inspectores de la ONU correspondientes habían certificado que era mentira. Pero bueno, con esa excusa, esta vez sin el paraguas de la ONU, se invade Irak. El objetivo era acabar con Saddam Hussein y efectivamente no solo acabaron con Saddam Hussein, sino que acabaron con el país entero. El país, lo veis aquí en el mapa, es un país bastante complicado, es un país bastante artificial y poco cohesionado. Este país, en tiempo de Saddam Hussein, una minoría del 40% que son sunitas habían gobernado con Saddam y habían apoyado a Saddam. Y los chiitas habían sido acallados y sometidos y escarnecidos. Y ahora se da la vuelta a la tortilla. ¿Qué van a hacer los chiitas con los sunitas? Pues besos no. De todo lo demás os lo podéis imaginar. Pues lógicamente es la venganza, la represalia, escenas de verdadero horror. Y esta frágil convivencia pues salta por los aires y el país se ve envuelto en una guerra civil. Los sunitas van a contar con el apoyo de grupos radicales y el tercer ingrediente son los kurdos, que se extienden por varios países, pero que quieren formar un Estado independiente y, lógicamente, los estados a los que pertenecen no les deja. Como veis, la situación bastante complicada, ¿no? Pero esta intervención americana no dejó títere con cabeza. Fue la primera vez que intervención americana y demás países, fue la primera vez que se saqueó a fondo el patrimonio cultural iraquí. De eso se ha hablado muy poco. Es verdad que no destruyeron grandes estatuas, ni hicieron vídeos que lo demostraran. Fue un saqueo mucho más sutil. Vaciar los museos, destruir, no los museos, pero sí el archivo de los museos con el inventario de piezas, para que todas las demás puedan circular al mercado negro. O ver cómo se queman museos y no se intervienen las fuerzas internacionales. Fue un caos, verdaderamente. Bien, lo que quiero es que veáis que esto fue un vivero para el radicalismo musulmán. Y ahí empiezan a surgir como setas movimientos fundamentalistas. El mundo musulmán se moviliza contra esta agresión, la enésima agresión de Occidente, y surgen movimientos como todos conocéis, entre ellos
el que hoy conocemos como Estado Islámico, que aunque surge un año antes, va a tomar el cuerpo un poquito más tarde. ¿Vale? Bien, después de la guerra va este señor, se llama Nuri al-Maliki, no confundir con Miliki, Miliki es otra persona. Este Nuri al-Maliki ha sido el presidente de Irak, pero Irak es un estado débil. Su ejército y sus instituciones no llegan a todos los rincones, ni muchísimo menos, y es el caldo de cultivo, como en el Mali, como en Siria en plena guerra civil, como en el Yemen y como en otros sitios, para que estos grupos triunfen. Y efectivamente eso es lo que va a pasar. Aprovechando las guerras interreligiosas entre chiitas y sunitas, va a plantarse allí primero Al-Qaeda y luego más tarde el Estado Islámico. El Estado Islámico al principio se llama algo así como predicación y monoteísmo, o monoteísmo y yihad. Luego cambiará el nombre a eso de Estado Islámico. Luego, perdón, Estado Islámico de Irak. Luego se llamará Estado Islámico de Irak y de Siria. Y actualmente ya Estado Islámico. ¿Por qué ha ido reduciendo el nombre? Porque sus aspiraciones territoriales eran primero Irak, luego Irak y Siria. Y cuando dice Estado Islámico ya engloba a todo el mundo musulmán. Es decir, tiene unas aspiraciones de dominio universal sobre todos los pueblos. Bueno, el Estado Islámico va a adquirir bastante importancia, se denomina así Estado Islámico. Los occidentales suelen referirse a ellos como Daesh. Habéis oído que indistintamente se llama ISIS, que son las abreviaturas en inglés, o Estado Islámico. Perdón, ISIS o Daesh. La palabra Daesh viene del árabe y significa algo así como Estado Islámico de Irak y Siria, pero estas siglas juntas suenan muy mal. En árabe suena así como el que siembra la cizaña, el que aplasta, y a ellos les saca de quicio que le llamen así. Entonces, por eso los medios de comunicación y la diplomacia en general se refieren a ellos como Daesh, porque sabe que les fastidia. Bien, el paso grande que da esta gente es cuando toma la ciudad de Mosul, la segunda ciudad del país, en Irak. Cae en manos de estos elementos rebeldes. Mosul está asentado en una gran bolsa de petróleo. Entonces esta gente va a encontrar ahí su maná. Y se calcula a fecha de hoy que aproximadamente ganan $1 millón al mes por la venta de petróleo. Petróleo por el mercado negro que van sacando y que les reporta bastante dividendo. ¿Cómo se financian? Bueno, vendiendo el petróleo, imponiendo impuestos, valga la redundancia, a los pueblos que dominan, sometiendo a extorsiones, secuestrando gente y, por supuesto, vendiendo piezas de arte de incalculable valor que están poniendo en el mercado. Ya lo hacía en Estados Unidos, a las principales galerías de arte, les está diciendo que tengan cuidado, que están llegando muchas cosas de Irak y, lógicamente, estas antigüedades mesopotámicas lo que hacen es engrosar todavía más las arcas del Estado Islámico. Y ya en algunos mercados como Londres se ve saturado por piezas que están llegando, o sea que no es ya una teoría, es que es así. Bueno, es así, pero ellos realmente critican las imágenes, ¿verdad? Distrae a todo creyente de la relación con Alá y la destruyen por falsedad y porque son ídolos. Eso por una parte, pero cuando puedo sacarle dinero, pues las vendo. Se llama coherencia, ¿verdad? Sí. ¿A cuáles vendo y cuáles rompo? Bueno, rompo las que no puedo vender, las que son muy grandes. Y además, cuando las rompo, pues que sea espectacular, que se vea. Y las demás se meten en cajones antes de saquear un yacimiento, antes de destruir un yacimiento, hay varios camiones, se llevan todo lo que pueden y sale por la puerta de atrás. Y luego sí, las cámaras de televisión ven saltar por los aires. Bueno, este es el panorama, lo que veis en verde es lo que domina el Estado de Irak, el ejército de Irak. Mentira, Tikrit ya ha caído y están relativamente cerca de Bagdad. Esta es la zona de los kurdos, esta es la zona que controlan tanto en Irak como en Siria. Y bueno, esta es la lista de todo el patrimonio destruido, pero lo vamos a ver ahora uno por uno. Vamos a empezar con Hatra, una ciudad que fue destruida el 7 de marzo del 2015. Era una ciudad muy importante, fue una de las capitales del Imperio Parto y se encontraron los restos a mitad del siglo XIX. Era una ciudad amurallada, como podéis ver por esta vista aérea, y en el centro un lugar para santuarios. Bueno, pues ante las cámaras de televisión fue dinamitada y saltó por los aires. Fijaos los detalles, es un lugar muy curioso, una ciudad que cuando se abandonó ya no fue habitada, por eso se conserva muy bien, no ha sufrido modificaciones posteriores y es el encuentro entre el arte oriental y el arte occidental. Vemos influencia griega y helenística y romana, ¿lo veis? Y bueno, los señores se dedicaron a romper, como veis aquí. Bueno, pues todo esto
saltó por los aires. Esta es de las pocas imágenes que se conservan, que he encontrado yo, mejor dicho. Y ahora voy a hablar del imperio asirio, ese imperio espectacular que floreció desde el siglo XIII a.C. hasta el siglo VII, con ciudades como Nínive, Asur, Ninrú, Jorsabad, etcétera, etcétera. Este imperio poderoso y también sanguinario, en esto hay un cierto juego, ¿no?, cierto paralelismo, pues curiosamente el imperio asirio, su núcleo originario, era la zona alrededor de Mosul. Una vez que toman Mosul, ¿qué va a pasar con todas estas ruinas únicas de todo del pueblo asirio? Que va a saltar por los aires. Además, una voladura controlada y perfectamente emitida en televisión. Nínive, la capital más importante. Estos eran los restos de la muralla, una muralla de 12 kilómetros que se conservaba. Bien, se conservaba y Saddam Hussein también restauró lo que le dio la gana y como le dio la gana, pero bueno, se había conservado bastante bien. Fue excavada en el año 1847 y afortunadamente, esto no lo diría yo casi nunca, gran parte de sus restos estaban en el Museo Británico. Digo afortunadamente porque se han salvado de la quema, ¿no? Pues esta ciudad fue bombardeada con explosivos, con bulldóceres y, bueno, saltó por los aires entera. Y lo más espectacular, el vídeo más conocido, es la destrucción del Museo de Mosul. El Museo Arqueológico de Mosul, pues estaban todas las piezas de la ciudad de Hatra que acabamos de ver y todas las piezas de los pueblos asirios. Pues ahí lo tenemos. Este era un rey asirio con un águila, perdón, un rey parto con un águila. Esta una dama que nos recuerda a Atenea. Y aquí dos reyes. Este lleva una inscripción que se llama Utal y este también el resto de otro rey que, bueno, pues es la imagen que habéis visto todos en televisión, que están empujando a los dioses y caen las estatuas al suelo, etcétera, etcétera. Yo no sé si es verdad o no, pero a los 2 días salió el gobierno de Irak diciendo que casi todo lo que había allí eran reproducciones. Puede tener razón en parte, porque algunas se rompen con bastante facilidad, si veis el vídeo, sino de que son de yeso, y otras llevan grapas de hierro. Pero bueno, sí había algunas original, lo que pasa es que la mayoría probablemente sí eran reproducciones. Luego fueron contra Ninrú, y de Ninrú, allí aquí veis cómo fueron los ingleses, los primeros que se llevaron ya cosas. De Ninrú quedaba bastantes pocas obras de calidad, pero se conservaba la ciudad relativamente bien. 7 kilómetros de muralla y 15 metros de altura. Se conservaba relativamente bien. Fijaos cómo era la ciudadela, y aquí vemos en el vídeo, porque gran parte de lo que aparece en ese vídeo del Museo de Mosul acaba con esto, con esta imagen que habla precisamente de esta ciudad, de la ciudad de Ninrú. Fijaos cómo se ensañan con estos lamasus, estos toros alados, antropocéfalos, con cuerpo de toro, cabeza de hombre, alas de águila y rabo de león. También saltó por los aires. Jorsabad, no me voy a detener en muchos detalles, pero Jorsabad era de todas Dur-Sarruquín, en tiempo de Sargón II, en torno al año 722-705 a.C., era la ciudad más excavada, la más conocida del norte del reino asirio y el palacio mejor conocido, el palacio de Sargón II. Aquí lo veis, una reconstrucción con un figurado, torre escalonada, 7 templos, y esto que vemos aquí es solamente la zona del palacio, que estaba aquí arriba. Esta zona se conocía menos. Bueno, pues saltó por los aires. La barbarie se detiene solamente en las ruinas antiguas que pueden herir a Occidente y le puede provocar y sembrar el terror, el desconcierto, la desmoralización. No. También va contra los musulmanes. Santuarios sunnitas y chiitas también se lo lleva por delante. Santuarios chiitas, pues aquí tenéis la tumba de un santón en Husainiyya, cerca de Tel Afar. Como es un santón y nadie debéis distraer al creyente para adorar a Alá, pues simplemente saltó por los aires. Y si salta por los aires mezquitas, ¿pensáis que iglesias pueden saltar también? Bueno, podemos hacer una lista, pero el cristianismo en Mosul estaba bastante implantado desde hacía bastante tiempo, por lo menos 1400 años. Y aquí vemos el monasterio de San Elías, que tenía 1400 años de antigüedad y que saltó por los aires. ¿Cómo sabemos que es verdad? La imagen es un trucaje, es un montaje o... Bueno, la forma que tenemos de comprobarlo es con la fotografía aérea. ¿Veis el antes y el después? Quien quema libros acaba quemando personas. Estos directamente queman personas primero y luego queman libros o simultáneamente, les da igual, no llevan mucho orden. Este fue el asalto a la biblioteca de Mosul. Una biblioteca impresionante, todos los sabios y la gente importante de la ciudad había donado sus volúmenes a la biblioteca.
¿Y qué hicieron? Entraron y todos los libros que no tenían que ver con Alá y el Islam, todos fueron sacados a la plaza y quemados. Algunos documentos tenían hasta 2000 años de antigüedad, otros tenían 1000 años y todo se perdió. Luego fueron al día siguiente a la biblioteca de la universidad. Fueron con el carnet y sacaron los libros, ¿no? Podéis imaginar. Bueno, y ahora ya pasamos a Siria. Siria, ya sabéis que un régimen muy personal por parte de Bachar el-Assad va a generar que esta famosa primavera árabe del año 2011 llene al país de esperanza para derrocar al tirano. No fue así, el tirano no dio marcha atrás y el país se vio sumido en una guerra civil tremenda. Guerra civil que interesa a mucha gente. Le interesa a Estados Unidos, le interesa a Arabia Saudí, le interesa a Rusia y bueno, le interesa a mucha gente, pero menos a los sirios, parece que a casi todos. Contra el gobierno de Bachar el-Assad surgieron un sinfín de grupos guerrilleros, muchos de ellos fundamentalistas, y bueno, pues la situación es verdaderamente caótica. Situación caótica igual a caldo de cultivo ideal para la propagación del terrorismo yihadista. Bueno, pues ahí veis el país con los principales yacimientos y aquí en Siria es difícil saber si los que han roto una cosa ha sido el ejército, ha sido este grupo guerrillero, ha sido este grupo islamista o este. De lo que tenemos constancia a ciencia cierta es lo que ha ocurrido en Palmira. Bueno, aquí veis la ciudad de Alepo antes y después de la guerra. Como veis, esta es la mezquita Omeya. Se construye 10 años después de la mezquita de Damasco, que es la primera, la que marca de tendencia cómo van a ser las mezquitas a partir de ahora. Y bueno, pues está bastante destrozada. Y bueno, esto es la ciudad, y esto saltó por los aires uno de los minaretes, como vamos a ver ahora después. La fortaleza de Alepo, que ha conocido personajes como Saladino y tiene una historia de casi 2000 años, pues ha sido destruida. ¿Veis el cerco de las murallas? Esta torre voló por los aires. La muralla no ha sido afectada, pero arriba sí. Fijaos la vista aérea. Aquí hay un teatro romano, había un montón de ruinas espectaculares. Todo esto ha sido barrido. Esta foto es anterior. La muralla no ha sufrido mucho, pero esto sí. Esta estuvieron a punto de tomarla los cruzados, esta ciudadela. Y lo único que consiguieron es que los de dentro colocaran una gran cruz. Con eso se conformaron y se dieron la vuelta. Hasta aquí llegaron. Y esta es la mezquita Omeya, la mezquita mayor. Como veis, destruida entera, se ha convertido en un campo. La ciudad de Alepo ahora mismo, hoy en día, está partida casi en la mitad entre los partidarios del gobierno, valga la redundancia, y las distintas guerrillas y grupos que se están enfrentando. Y el daño más importante ha sido este minarete. Si vemos aquí el juego de las dos diferencias, ¿qué hay aquí que no hay aquí? Esto, el minarete saltó por los aires. El gobierno dice que ha sido el grupo Al-Nusra, un grupo islamista que depende de Al-Qaeda. Esta vez no es del Estado Islámico, el Estado Islámico se separó de Al-Qaeda y ahora son enemigos. Y los de Al-Nusra dicen que ha sido el gobierno. Bueno, vete tú a saber, ¿no? En una guerra la primera víctima es la verdad, como se suele decir. Y aquí veis el zoco de Alepo. Era uno de los más famosos del mundo, el más importante de Siria. Esto era un trajín, un ir y venir de gente, tenía un colorido espectacular. Y fijaos en lo que ha quedado. Un zoco cubierto, pues ahora está bastante diáfano. Vemos los signos de la destrucción. Y si un lugar ha sido metódicamente destruido, ese ha sido la ciudad de Palmira. Cayó en manos de los yihadistas el 21 de agosto del año pasado. Y aquí sí que se han dedicado a una voladura sistemática y controlada. Y por supuesto retransmitido por televisión. Pero no se han conformado con volarlo todo de una. No, nos van dando pequeñas dosis. Ya tienen pocas cosas que asombrarnos porque ya no queda casi nada. Aquí veis el templo de Baal, el templo de Bel, como queráis. Ese era el templo más grande que había en Oriente. Ahora lo veremos. Bueno, pues ya no existe. El templo de Balsamín, el Arco de Triunfo, unas tumbas muy importantes, el teatro. Bueno, aquí veis el mapa con las principales joyas arquitectónicas de Palmira, la ciudad de la antigua Zenobia, esa mujer inteligente y bella y que osó retar a Roma y que Roma la derrotó y la llevó a Roma cautiva. Luego dicen que se casó con un hombre rico y que, bueno, sobrevivió, pero su historia es de cine, una mujer con una vida apasionante, tremendamente inteligente. Y los árabes se ven a sí mismos como descendientes de Zenobia. Bueno, vamos a empezar con el templo de Balsamín, un templo que fue restaurado por un equipo suizo, costó muchísimo dinero, y bueno, antes y después. ¿Cómo sabemos que esto no es un montaje? Bueno,
como siempre, fotografía aérea. La vista satélite, aquí vemos el templo y aquí vemos ya su huella. Esto se va a repetir con bastante frecuencia en Palmira. Este era el templo. Un templo con el típico estilo palmireño. Aquí se mezcla también el arte semita con lo que viene de Occidente, de arte romano. Y fijaos las características, columnas con esta peana en medio para colocar esculturas de los magistrados más importantes. Pues ya no existe. Y el templo de Bel, que era un templo enorme, un gran cuadrado de 200 metros de lado y un templo en el centro, tampoco existe. Fijaos en esta puerta, porque es lo único que queda. Bueno, este es el témenos, el recinto que rodea al templo de Bel, con columnas, esto no lo han tocado, y bueno, esta era la vista antes, esto es lo que han volado, el interior del templo, aquí se rendía culto a los dioses, Argibol, que se llamaba el dios, y al dios Baal también. Esta es una reconstrucción gráfica como sería en su momento de máximo esplendor, como veis espectacular, ¿verdad? Incluso una cosa muy curiosa, vemos las influencias de Oriente y Occidente, las almenas escalonadas típicas del arte asirio, una terraza para celebrar ritos arriba, cosa inusual en un templo griego, la puerta en vez de los lados cortos descentrada en uno de los lados largos, bueno, curioso, y todo esto ya de carácter romano. Como siempre, antes y después, ¿verdad? Esto es lo que ha quedado. Brutal, esto lo reconstruyeron los franceses cuando Siria fue un dominio, un mandato francés. Les costó mucho, la verdad que la restauración no era muy buena en algunas partes, pero bueno, era una joya. Ahora es muy difícil poner eso en pie. Y aquí quiero rendir tributo a este hombre, a Jaleh al-Assad. Este hombre es uno de los arqueólogos más reputados de Irak. Dedicó su vida a salvar el patrimonio, a sacar de la tierra el patrimonio de su país. Lo vemos con una escena típica palmireña, estos bustos funerarios. Bueno, de Palmira, antes de que cayera en manos de los brigades yihadistas, se llevaron todo lo que podían sacar el ejército, todas las obras de valor, se cree que están fuera, pero no se pudieron llevar a este hombre. Y este hombre cayó en manos de los yihadistas. Con 82 años le torturaron para que revelara dónde estaban escondidas las joyas de Palmira. Él no lo sabía, lógicamente, probablemente no había ningún escondrijo, y como castigo pues no tuvieron otra cosa que colgarlo de una de las columnas de Palmira. Vio como la obra de su vida moría con él. Si algo había en Palmira importante era el arte funerario. Unos edificios en forma de torres, por dentro espectaculares, con varios niveles, donde se enterraban los palmirinos. Y había bustos, como el que acabamos de ver. Bueno, pues también esta era la más famosa, la Torre de Lakbel. ¿Qué queda? Aquí veis la huella, ¿lo veis? Perdón, la imagen, y aquí ya no está. Lo han volado todo, sistemáticamente, no todo el mismo día, ya digo, para que el efecto mediático sea más abundante. De lo último que tengo noticias yo que hayan destruido en Palmira es este arco de triunfo que abría la gran vía columnada. Fue destruido el 5 de octubre. No tengo fotografía. ¿Y falta qué hace, podéis decir? ¿Verdad? Nos lo imaginamos. Bueno, estoy terminando ya. Un león que lucía en la puerta del Museo Arqueológico de Palmira, el león de Al-At, de, 1100 años de antigüedad probablemente tenía. Pues nada, lo dinamitaron. Se ven las reconstrucciones y pillaron a un traficante de antigüedades que iba con un camioncete y aprovechando el caos, había saqueado varias tumbas. Iba con su camioncete y lo pillaron, le echaron el alto. Cogieron las imágenes, por supuesto las machacaron en lo que estamos viendo aquí, y a él le dieron 1000 latigazos. Es la Sharia. Para acabar, deciros que el país, desde el punto de vista arqueológico, está hecho una ruina. Puede parecer una redundancia, no es un juego fácil, me ha salido así. Todos los yacimientos están siendo saqueados de arriba abajo, no necesariamente por los yihadistas ni por el ejército, sino por los ciudadanos particulares que, aprovechando el caos, escarban en un yacimiento para sacar monedas y para sacar restos y venderlos. Y lo que hacen es destruir el yacimiento, porque cuando eso llega al mercado no se sabe en qué contexto ni se puede saber. Y eso es un daño bastante irreparable. Pues esto es el ejemplo de Dura Europos, una ciudad en las orillas del Éufrates, y desde arriba se ve todo lleno de agujeros. Esos son pozos que hacen la gente de la zona para sacar dinero. Este es el resto del patrimonio en Siria, que está en peligro, como por ejemplo el Teatro de Borra, donde hay tanques y nidos de ametralladoras.
Por ejemplo, las trincheras que han puesto en el yacimiento de Ebla. El ejército no ha tenido otra ocurrencia que poner trincheras en el propio yacimiento. Ahí aparecieron, el primer abecedario que se conoce de la historia apareció aquí en Ebla, fue explorado por los arqueólogos italianos. O el puente colgante de Deir ez-Zor, también asaltado por los aires. Y bueno, menos es nada, lo que os voy a hablar es de, esta es la última diapositiva, de qué se puede hacer contra todo esto. Desgraciadamente, recuperarlo no. Recuperarlo desde el punto de vista físico. Pero hay un proyecto bastante interesante a nivel internacional que exhorta a la gente que está en Irak a que manden fotografías de todo, para con esas fotografías montar una reconstrucción digital. Y eso es lo que se está haciendo, por ejemplo, con este león que se llama el león de Mosul o león de Al-Afar, que no sé si se verá y si tendré internet. Supongo que sí. Sí. Vale. ¿Qué organización? Bueno, en esta página podéis ver ya acaba. Se ha hecho un ejemplo con esto y podemos ver, bueno, en detalle, a ver si coge un poquito más de definición, podemos ver cómo, gracias a fotografía, algo que ha desaparecido se puede ver. Esto es algo provisional. Luego se podría lograr perfectamente una reconstrucción real. Ya no sería el original, es obvio, pero sería una copia idéntica. Entonces están pidiendo a voluntarios, todo el mundo que tenga archivos, que manden fotografías para intentar reconstruir. Podemos cogerlo, darle la vuelta. Lo que pasa es que aquí yo me apaño mal. Bueno, ¿lo veis? Vemos que tiene escritura cuneiforme, ¿lo veis? Bueno, pues esto se ha logrado precisamente. Bueno, se puede girar con un ratón, se gira y se mueve. Bueno. Es un ejemplo de cómo se puede salvar algo o por lo menos preservar. Bueno, y yo con esto ya he acabado. Espero no haberos cansado mucho. Y como siempre, si tenéis que hacerme alguna pregunta, pues lo que queráis. Sí. Diego, felicidades. Has estado como siempre magnífico, una conferencia muy interesante. Muchas gracias. Y gracias también porque, aparte de hacernos disfrutar, como decía María José, has despertado, has avivado nuestra curiosidad, al menos la mía, por saber más. Quedaríamos aquí otra hora, mínimo. Hay que cenar. Y ya, por supuesto. Bueno, nos has hablado de la exploración, que simplemente yo la llamaría pillaje, saqueo, barbarie. Esta debida al fanatismo, al terrorismo, en definitiva, ¿no? Lo que es nuestro, de toda la humanidad. Es lo que quedará como obra de hombre. Lo destruye, claro. Pero hay otro tipo de exploración que es, digamos, de guante blanco. Hace unos años salió un informe a la luz del Washington Post hablando, bueno, confidencial en principio, top secret, pero bueno, de alguna forma pues se colaron, no sé cómo llegó hasta ellos. Que por cierto que luego quedó la llama muy apagada porque alguien influyente, imagino que la CIA, el Pentágono, quien fuera, ¿no? Logró poco a poco ir acallando. Y en ese informe pues era ni más ni menos que una planificación, una organización muy detallada que mediante soborno habían hecho magnates, banqueros americanos, judíos, lo decía el informe, lo digo yo, y que 48 horas antes de la invasión a Irak organizaron todo eso, justamente en ese momento de confusión, de un poco de caos, ya sabían que iba a ocurrir, cuándo iba a ocurrir, y ya digo, 48 horas antes, tanto en Bagdad como en las principales ciudades de Irak, pues arreglaron con todo, o sea, lo organizaron, metieron en cajas, bien tal, camiones del ejército, aviones del ejército, vía Kuwait, lo llevaron. Entonces, no lo sé, ¿qué opinas tú sobre esto? ¿Qué comentario podrías hacernos? Pues digamos que esto es un secreto a voces. Se sabe. Precisamente he hecho no puedo hablar de todo porque lógicamente el tiempo es muy limitado,
pero el primer pillaje fue en la convulsión de la guerra Irán-Irak, y detrás estaban, y se descubrió, organizaciones internacionales. Y el segundo y metódico fue con la invasión del año 2003. Y se sabe dónde están y quiénes pueden ser los magnates. Y también los propios soldados americanos también llevaron bastante. Y cuando la policía en Estados Unidos ha seguido el rastro y da con algún alto jefe militar, ahí se acaba la pista. Pero sí, digamos que es un secreto a voces, y además son muy profesionales, saben perfectamente cómo lo tienen que hacer y saben cuáles son las joyas más importantes. No es una casualidad que entren en un museo y que no vayan a la más importante o a la más grande, sino que desaparezca precisamente la que más valor tiene. Y que los archivos, lo primero que destruyan del museo sean los archivos, para que no puedan seguir el rastro. No es una casualidad. Evidentemente, si nadie los comprara fuera, no se daría esto. Está claro. Nada. Sí que nos tiene que haber quedado ya ni ganas. Enhorabuena, no sé si me voy a saber explicar. A mí me hubiera gustado que usted no hubiera hecho esta... Porque no se habría hablado... Ojalá. Esto. Yo me vuelvo a la historia, si Mahoma, los profetas que lo sucedieron, o los líderes religiosos de ahora hubieran hecho otras leyes que hubieran sido igualitarias, pues esto no se había destruido. Y para mí lo más importante, la igualdad entre mujeres y hombres existiría en la sociedad árabe. Y no sé si me he explicado bien. Sí, lo que pasa es que eso es historia ficción. ¿Qué hubiera pasado? Sí, nosotros tenemos que basarnos en lo que en lo que hay, y en lo que hay no hay más. Y con respecto a la mujer en los países árabes, bueno, pues es un tema bastante espinoso en el que daría para mucho. Pero ahí se mezclan la religión, los valores culturales, políticos. Sería para otra cosa. Pero de todas maneras puede ser una idea. Para el año que viene. Nada. Hola Diego, muchísimas gracias por toda esta explicación y esta conferencia tan estupenda. Quería hacer una pequeña observación. Nos estamos yendo con un sentimiento de tristeza, y quizá provocado por lo que nosotros consideramos... un poquito, ¿se oye mejor ahora? A lo mejor si me quito el micro se oye todavía mejor. Bueno, desde mi punto de vista, estamos viendo lo que ha hecho un grupo, estamos llamándole grupo yihadista, pero es un grupo terrorista, es una minoría dentro de una comunidad que es la musulmana, que en su mayoría nadie está de acuerdo con lo que está pasando, y simplemente me gustaría decir que son muchos millones de musulmanes en el mundo. Pues nada, comentar que este es un grupo de locos, probablemente subvencionados por capitalismos, por sionismo, por Estados Unidos y demás, y que toda esta gente, incluso en la interpretación del Corán, hay una de las suras del Corán que dice: quien mata a un inocente es como si matara a toda la humanidad. Entonces, que tengamos un poquito, desde el punto de vista de que los musulmanes y el Islam, que significa sometimiento, y el Islam es una religión de paz, que esto no es una cosa de ellos, sino una cosa de una minoría subvencionada, drogada y que están locos perdidos. Tienes razón en todo. Es un grupo muy minoritario. De los 1.600 millones de musulmanes, ellos pueden ser un 0,00 algo. Lo que pasa es que están haciendo muchísimo daño. Y sí te voy a decir una cosa, el Islam es una religión de paz también. Es que las religiones son complicadas y a veces contradictorias. Y bueno, pues en el Islam, digamos que desde sus inicios se han ido intercalando periodos de paz y progreso y abrirse a otras culturas, lo cual genera bastante florecimiento. Por ejemplo, los dos primeros siglos del califato de Bagdad, Al-Ándalus, la India en tiempos de Akbar. Y mientras se van intercalando también movimientos de reacción, de volver hacia atrás cuando consideran que se han alejado mucho del punto inicial. Y eso es lo que está ocurriendo ahora. Pero de todas maneras,
con el Islam se había respetado estos lugares, porque esto es territorio islámico desde el siglo VII en algunos casos. Es ahora precisamente estos señores. Si los anteriores lo habían respetado, ¿por qué ellos van más allá? Hay un clérigo en Egipto que ha dicho que lo siguiente tienen que ser las pirámides de Egipto. Pero bueno, si Mahoma y los primeros califas la respetaron, bueno, en fin, es ir más allá. Simplemente, ¿ellos están al servicio de una religión o realmente la religión está al servicio de una idea totalitaria? Yo creo que más bien es lo segundo, que esto es la excusa. ¿Alguna pregunta más? No hay ninguna pregunta. Para terminar, a mí sí que me gustaría formularle una. Claro. Hemos visto en una de las diapositivas que usted mismo se formulaba una pregunta en Afganistán en concreto y decía ¿patrimonio de Afganistán o patrimonio de la humanidad? Por hacerlo extensible a todos los países. Por supuesto. ¿Cómo se podría conseguir preservar todos estos monumentos que fueran Pues patrimonio? es difícil. Es difícil porque precisamente todos estos lugares son patrimonio de la humanidad porque están, no porque sean, que lo son, sino porque está decretado por la UNESCO. ¿Y cómo se puede preservar todo esto? Es muy difícil, porque la ONU no dispone de una fuerza de intervención, ni sus medidas de presión son lo suficientemente contundentes para que no se haga. Realmente, lo descorazonador de todo esto es que no hay una solución a corto plazo, ni muchísimo menos. ¿Y cómo se puede hacer? Nosotros podemos hacer más bien poco. El tono es bastante pesimista. Va para largo, esto no va a acabar ahora. Bueno, pues, a ver. La última ya. ¿Por qué si Estados Unidos no tuvo reparo en invadir cuando estaba Husseini, por qué no lo hace ahora, que parece bastante más necesario? Porque aprendió. Le fue tan mal, fue tan caótico, tan desastroso y fue tan impopular la cantidad de muertos que viajaban en cajas hacia Estados Unidos que dijo una y no más Santo Tomás. Entonces, meterse ahora tenía que ser muy gorda para que lo hiciera. Porque ha aprendido de lo que hizo en Afganistán, que sembró el caos, después de traer aparentemente la paz, y en Irak, si esto no hubiera ocurrido, también vamos a hacer un poquito de especulación, si esto no hubiera ocurrido, probablemente no hubieran llegado tan lejos estos grupos yihadistas también. Es la reacción lógica a una intervención foránea. ¿Qué pueden hacer los gobiernos? ¿Qué se puede hacer? Pues la solución está desde dentro del Islam. Pero este odio y esta forma de ver tan extremista que ha sido enseñada durante décadas, a corto plazo no tiene una solución. Pero la solución evidentemente la tendrían que dar los propios musulmanes. Es decir, nenico, ya está bien, quítate de en medio. Pero, ¿quién tiene valor para eso? Para enfrentarse a un poder totalitario. Y más cuando ahora se ha proclamado califa de todos los musulmanes. El califato se abolió en el año 1926 y ahora el que se llama ahora Abu Bakr al-Baghdadi, se llama Abu Bakr porque fue el primer califa que sucedió a Mahoma. Entonces, ¿quién va en contra de este hombre y más con los métodos que utiliza? ¿Qué alemán se hubiera atrevido a decirle a Hitler, oye Hitler, te estás clavando? Igual. Siembran el terror y es su herramienta. Soluciones muy pocas, a corto plazo ninguna. Muchísimas gracias. Hoy no es el día del micrófono, ahora sí. Muchísimas gracias a Diego, al conferenciante, porque ha sido una conferencia excepcional que nos ha gustado muchísimo y yo creo que todos han disfrutado muchísimo con ella. Les anuncio que la próxima conferencia tendrá lugar el lunes 8 de febrero a las 6:30 de la tarde aquí en Diputación. Será el doctor en Bellas Artes y profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha y también de la Universidad Popular de Albacete, Diego Gómez Sánchez, el que nos hable de la invención de la pintura, el retablo del Cordero Místico de Java Neik. Muchísimas gracias y que tengan buena tarde.